Bien, comenzamos con este tutorial. Hoy aprenderemos un tutorial de entrenamiento en gradas muy poco conocido, el cual te ayudará a desarrollar resistencia y coordinación técnica. Este entrenamiento está enfocado para los tres niveles, tanto principiantes como intermedios como avanzados. Los principiantes deberán de realizar 5 repeticiones, los intermedios 8 y avanzados 10. ¿En qué va a consistir este entrenamiento? Pues como estamos viendo, es subir las gradas. Aquí son aproximadamente 35-40 escalones. Como vemos, ahí vengo bajando. Eso será para los principiantes, que deberán de bajar caminando, hacer una repetición, subir y bajar caminando. Intermedios y avanzados ya deben de bajar trotando. Aquí como vemos, la técnica es subir impulsado hacia arriba y con el metatarso, siempre cayendo con el metatarso. Es aquí donde te va a ayudar la técnica de carrera, ya que te obliga, te forza a que caigas con el metatarso, es decir, con la planta dura del frente del pie, lo que está atrás de los dedos. Bien, aquí ya empiezo a trotar, ¿verdad? Para los avanzados hay que bajar con cuidado para no tropezarse o caerse principalmente. Aquí vas a desarrollar mucha resistencia y técnica y coordinación. Más adelante te voy a mostrar posturas que no debes de tomar al subir, al igual que las cuestas. Es un entrenamiento muy similar. Como vemos aquí, arrancamos y impulsados hacia enfrente, braceando y empujando hacia enfrente, siempre hacia enfrente. Ok, que no se te pase. Haremos 10 sesiones. Vamos a poner el ejemplo de los avanzados. 10 repeticiones, y después de 10 repeticiones vamos a realizar una vuelta a la pista. La vuelta a la pista será el trote de recuperación entre cada serie de repeticiones. O sea, cada 10 repeticiones vamos y damos una vuelta a la pista, ¿verdad? En la primera ahorita a dar vuelta, en la segunda 10 también a dar vueltas, y pues claro que ya en las últimas 10 no. Se deberá de realizar siempre un calentamiento previo, un trote de 10 minutos. No dejes de tomar agua siempre, llévate tus bebidas. Aquí es un día muy caluroso, hay que siempre traer su agua, y recuerda lo mismo, hay que tomar agua cada 2, pues aquí podrían ser cada 3, 5 repeticiones, no hay que estar tomando agua. Tengas o no tengas sed, hay que tomar agua. Recuerda la regla, es antes, durante y después del entrenamiento, la hidratación, para evitar muchos problemas, ¿no? Entonces vamos a ir a dar una vuelta a la pista, que será la recuperación. También más adelante te voy a mostrar las posturas que no debes de tomar al subir las escaleras. Como te decía, es muy similar al entrenamiento de las cuestas. Prácticamente se trabaja muy similar, ya que la principal función es el trabajo de la elasticidad de las piernas. Aquí como vemos ya me voy a trotar, ya hice 10 repeticiones. Es un ejemplo, realmente hice 4 subidas, 4 repeticiones hice como ejemplo para ti, pero ya te di las series que tienes que hacer. Aquí me voy a dar una vuelta de trotecito para recuperar. Ahí vemos la selección de los choloscuincles entrenando, sub 17. Me tocó suerte de que anden ahí entrenando para mostrártelo, ¿no? A la gente que no es de aquí, de la Baja. Aquí es la unidad deportiva CREA en Tijuana, Baja California. Como ves, voy haciendo un trotecito por el medio del campo, pero tú la debes de realizar por la pista completa, ¿no? Aquí para que no se vaya mucho tiempo y pues salir en la pantalla, ¿no? Aquí como vemos, una vez que regresemos, va a empezar otra vez la misma serie, 10 repeticiones de subir y bajar otra vez, y por otra vuelta de trote, y volvemos a hacer otra vez 10 repeticiones y finalizamos
Una vez que terminemos hay que realizar un trote de unos 10 minutos al final y estiramientos. Ahí le pregunto a uno de los jóvenes qué selección son y ya él me explica. Por eso que te comento que sé que son de 17 años para no cometer el oso aquí. Entonces este programa de entrenamiento te va a ayudar mucho a trabajar tu resistencia y coordinación técnica, ya que muchos carecen de mucha técnica, ya que no la practican de una u otra forma. Este es un ejercicio muy poco conocido, no lo vas a encontrar en ningún libro. Vas a encontrar videos, muchos videos de gradas, pero no un entrenamiento así como te lo estoy proporcionando. Este está conservado de la vieja escuela y aquí lo traemos acumulando. Como vemos, aquí volvemos ya a repetir las 10 repeticiones, ¿verdad? Aquí te muestro posturas que no debes de tomar. No debes de sentarte al ir subiendo, tienes que impulsarte hacia arriba. Bien, otra postura es que subes pero no braceas. Ahí vas para arriba pero no braceas, hay que bracear y darle duro, ¿ok? La otra, esta es la postura correcta, hacia el frente atacando la subida y braceando y impulsando hacia enfrente, ¿ok? Igual que las cuestas. Aquí ya estamos en los 10 minutos de trote. Quiero agradecerte por tu tiempo y tu atención. No te olvides compartir. Chao, un abrazo y hasta luego.